Son politicón. Sinopsis. En las alturas solitarias del noroccidente guatemalteco, un joven sobrevive a una tragedia que marcará su vida para siempre. En medio de la desolación, la fe y la reflexión profunda lo conducirán a descubrir su verdadero propósito. Inspirado por la pasión de Cristo y sostenido por la providencia divina, su historia se convierte en un legado de esperanza, amor y servicio. Una narración que entrelaza dolor y redención, naturaleza y gracia, en un sutil tono de realismo mágico. Era un día gris cuando un joven de solo 24 años se aventuró a una montaña en el noroccidente de Guatemala, por razones de su trabajo. La atmósfera estaba cargada de una leve llovizna que parecía susurrar secretos de un mundo más allá de lo visible. Acompañado de 3 colegas, extendió la antena de un radiotransmisor, sin imaginar que ese gesto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. De repente, un rayo surcó el cielo, iluminando la penumbra y lanzándolo por los aires. Cuando el estruendo del trueno se desvaneció, se encontró en el suelo, desorientado. La confusión dio paso a un terror helado al darse cuenta de que sus compañeros yacían inconscientes a su alrededor. Con el corazón desbocado, intentó reanimarlos, aplicando masajes cardíacos y respiración de boca a boca, pero sus esfuerzos fueron en vano. Uno a uno, los signos de vida se extinguieron en esos cuerpos jóvenes. La tragedia lo envolvió como una espesa niebla. Quedó en la montaña, rodeado de la inmensidad de la naturaleza y el eco de su propia desesperación. Durante 3 días, cuidó de sus amigos, velando sus cuerpos en un entorno donde la soledad se convirtió en su única compañía. La noche se tornaba oscura, pero el cielo estrellado ofrecía un espectáculo de luz, como si el universo mismo intentara consolarlo. Recordó entonces a Jesucristo, quien en su pasión abrazó el dolor del mundo y lo transformó en fuente de redención. Comprendió que, así como el Señor dio sentido supremo al sufrimiento a través de su entrega en la cruz, también Él podía ofrecer su propio dolor como una ofrenda humilde a Dios, confiando plenamente en su infinita misericordia. En ese silencio abrumador, se encontró en un estado de profunda reflexión. Bajo el cielo estrellado, sintió que Dios le hablaba al corazón, inspirándolo a reflexionar sobre verdades profundas que nunca antes había considerado. Se preguntó sobre el sentido de la vida y la muerte, sobre su propio propósito en un mundo tan frágil. La filosofía, en sus momentos de desesperación, comenzó a florecer en su mente, guiándolo hacia una búsqueda de significado. La fe, con su enseñanza de la providencia divina, empezó a llenar su corazón. Recordó las palabras que su madre le decía sobre el Evangelio que habla de un Dios que cuida de cada uno de sus hijos. ¿Por qué había sobrevivido él? ¿Cuál era el plan detrás de esta tragedia? Estas preguntas lo llevaron a una epifanía. En la quietud de la montaña, sintió que algo dentro de él se despertaba, instándolo a considerar un nuevo propósito. Sintió en su interior la suave pero firme voz de Dios, inspirándolo a considerar, por primera vez, el llamado a formar una familia como parte de su plan para su vida. Al regresar a su hogar, sintió un cambio profundo en su ser. La vida que había llevado hasta ese momento, marcada por la desidia y el miedo a las responsabilidades, comenzó a transformarse. Decidió que debía honrar la memoria de sus colegas construyendo algo significativo. Su relación con su novia, que había estado estancada, cobró nuevo sentido. Se comprometió a formar un hogar, a ser un padre y un esposo, aunque con dudas y miedos que lo acompañaban. Con el paso de los años, se convirtió en el pilar de una familia que creció y prosperó. Con 4 hijos y 2 nietos, su hogar se llenó de risas y amor, convirtiéndose en un refugio de esperanza. Sin embargo, no siempre fue fácil. Hubo momentos de frustración y errores, como cuando no sabía cómo manejar las dificultades de la vida familiar. Cada día, él recordaba a sus compañeros caídos y se preguntaba cómo podría vivir de una manera que honrara su memoria, consciente de sus propias fallas. A medida que sus hijos crecían, se dedicó a enseñarles los principios de la fe y la importancia de servir a los demás. Aunque a veces se sentía perdido en su papel de educador, intentaba impartir no solo conocimientos académicos, sino también lecciones sobre la vida. Su compromiso con la comunidad lo llevó a involucrarse en diversas causas, desde la ayuda a enfermos hasta el apoyo a ancianos. La tragedia que había enfrentado no solo lo había transformado, sino que también lo había llevado a convertirse en un agente de cambio en su entorno, aunque a menudo dudaba de su capacidad para hacer una diferencia. Un día, mientras compartía su historia en una reunión, fue abordado por un joven que había perdido a un familiar en circunstancias trágicas. El chico, lleno de dolor y confusión, le preguntó, ¿cómo encontraste la fuerza para seguir adelante?
Con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, respondió, la vida es un regalo de Dios, incluso en su fragilidad. Cada día, sostenidos por su gracia, es una oportunidad para amar, para aprender y para servir. No podemos cambiar el pasado, pero podemos transformar nuestro dolor en propósito. El joven escuchó atentamente, y en sus ojos se reflejaba la chispa de la esperanza. Continuó, compartiendo su creencia en la providencia divina, en la idea de que cada uno de nosotros tiene un papel en el gran tapiz de la vida. La muerte no es el final, sino el tránsito hacia el encuentro definitivo con Dios, donde cada alma es llamada a rendir cuentas de su vida y a abrazar la plenitud de la vida eterna, explicó. Nuestros seres queridos siempre estarán con nosotros en el amor que compartimos y en las lecciones que aprendemos de su partida. El lugar se llenó de un silencio reverente. Sintiendo la conexión con todos los presentes, comprendió que su historia no solo pertenecía a él, sino que era un hilo en la red de la vida que unía a cada persona en la sala. En ese momento, se dio cuenta de que el dolor que había enfrentado había sido una forma de preparación para el papel que ahora desempeñaba en su entorno. Con los años, continuó su labor, pero nunca olvidó la montaña, el rayo y la lección que le enseñaron. La vida se convirtió en una serie de momentos sagrados, donde cada sonrisa de sus hijos y cada gesto de bondad hacia los demás eran recordatorios de su propósito. La fe se entrelazó con su existencia, guiándolo en cada paso del camino. En la adultez de su vida, miraba hacia atrás con gratitud. Había aprendido que la vida es frágil, pero también hermosa. Cada desafío era una oportunidad para crecer, cada pérdida un recordatorio de la importancia del amor y la comunidad. Aunque no siempre se sintió a la altura de las circunstancias, la luz de su fe iluminó su camino, y en su corazón sabía que había honrado a los caídos al vivir plenamente, al amar sin reservas y al servir con compasión. Así, la historia de este joven se convirtió en un legado, un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar la oscuridad en luz y el sufrimiento en fuente de esperanza. Como un faro en la noche, su vida iluminó el camino para otros, recordándoles que, aunque la muerte puede ser inevitable, el amor y la esperanza siempre prevalecerán. La montaña, el rayo, y el eco de sus pensamientos resonaron en el tiempo, un recordatorio eterno de que cada vida tiene un propósito y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que brilla. Nota del autor. Este relato busca explorar la transformación interior que puede surgir del dolor más profundo, interpretada a la luz de la fe cristiana. Con una atmósfera íntima, donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan, el cuento adopta matices de realismo mágico para expresar cómo, incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios puede guiar el alma humana hacia la esperanza y la redención.